De pie, primero vamos a encontrar el quinto metatarsiano. En esta encontramos a realizar una flexión plantar del quinto dedo para que la cabeza aparezca en la parte más dorsal. Esta acción también permite localizar la articulación metatarsofalágica. Ya, en su cara externa de la diáfisis del quinto metatarsiano, completamente es subcutáneo a su palpación. No revise más que todo a la palpación en dificultad. Ya, la apófisis de estiloides, justo en el borde externo, articulado en su parte posterior con el cuboides. En esta zona tiene la particularidad de presentar una apófisis prominente y su inserción directamente para el peroneo lateral corto, ubicado justo por acá. Ya, el cuboides en su borde externo está estructurado inmediatamente a la estiloides del quinto metatarsiano. Basta localizarlo en la apófisis deslizando los dedos hacia la depresión de los siguientes promontorios. Ya, en la cara dorsal del cuboides encontramos la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, que es mayor al calcáneo, y estas dos estructuras óseas son límites de la parte anterior y posterior de la estructura explorada, ya que se sitúan entre las dos. Ya, en la cara plantar, la parte plantar, el paciente debe estar en un decúbito prono. Tras localizar la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, en la apófisis de mayor calcáneo, el terapeuta debe realizar en pulgar estas dos estructuras directamente para poder ubicar. Ya. El calcáneo en su cara externa, el pie debe estar ligeramente en aducción y en supinación para descubrir la carilla del cuboides. Nosotros como fisioterapeutas debemos ubicar el dedo más inferior a esta parte de la cara y constatar directamente la dimensión de su hueso. Ya. La apófisis mayor del calcáneo. Siguiendo en esta supinación para facilitar la palpación de la apófisis directamente justo por acá. Ya. El suelo del seno del tarso está ubicado en la unión entre el calcáneo y el astrágalo y es un canal que se ensancha progresivamente hacia atrás y hacia adelante directamente por el techo del astrágalo. Ya. La tróclea peroneal se encuentra mucho más lateral, es una prominencia saliente y directamente aquí se inserta el músculo peroneo largo y corto. Ya. En la parte posterior del calcáneo en su cara más externa se presenta en la parte más plana y es rugosa, y bajo nuestros dedos prácticamente toda su superficie es más subcutánea. Para identificar el astrágalo nos ubicamos mucho más a la parte proximal, que es una posición neutra del pie. El dedo índice aborda directamente y justo más abajo del malleolo externo, avanzando ligeramente por delante y en esta estructura mencionada. La apófisis externa del astrágalo, el paciente sigue todavía en una posición neutra. El dedo índice es la parte posterior del extremo inferior del peroneo y esta apófisis se percibe aproximadamente a través del dedo por delante. Ya. Para ubicar el malleolo externo nos ubicamos por el borde anterior. En su parte más alta se inserta primero el ligamento tibial anterior y en su parte más baja el ligamento peroneo-estrigalino anterior y el peroneo calcáneo. En el vértice del malleolo externo, esta parte es más baja del malleolo y se inserta directamente el ligamento peroneo calcáneo. En su borde más posterior pedimos al paciente que relaje directamente el pie y en esta posición relaja los músculos del peroneo. En esta parte se inserta el ligamento peroneo tibial inferior y posterior y los fascículos del peroneo estrigalino posterior. En su borde mucho más interno, dirigiéndonos hacia el primer metatarsiano, la palpación directamente tenemos por tres caras, que es la cara lateral, la cara dorsal y la cara plantar. Ya, para poder abordar la cabeza del primer metatarsiano, realizamos una presa en forma de pinza y acompañamos al primer dedo hacia la parte de la extensión. Bajo esta estructura localizamos primero la base, en esta parte de la cabeza, y directamente en la palpación encontramos los huesos sesamoideos. Ya, para su cara lateral interna del primer metatarsiano localizamos directamente bajo la piel, particularmente en la mitad dorsal del borde interno del pie.
En su cara más dorsal del primer metatarsiano tiene forma primero cada uno en una forma de prisma triangular. Acompañados para directamente el abordaje global del borde interno del primer metatarsiano, el pie del paciente debe estar relajado y ubicado los dedos del terapeuta de la siguiente manera. El meñique frente a la cara interna del astrágalo, el anular en el escafoides y el dedo medio sobre la primera cuña y el dedo índice sobre el primer metatarsiano para poder ubicarlo. Ya. En la primera cuña, para poder identificarlo, el pie debe estar en una tensión del tibial anterior, ya que pedimos al paciente que por favor venza directamente la fuerza, y aquí se puede diferenciar una pequeña prominencia y es fácil directamente hacia la palpación. En la vista externa del borde dorsal de la primera cuña está situada entre el escafoides y el primer metatarsiano, al borde superior que prominente, precisamente a una cresta. Ya. Para localizar el escafoides, abordamos primero nuevamente en una tensión del tibial posterior. Por favor, pedimos al paciente que venza, ya que este es un músculo que se inserta directamente y se puede ver directamente en la palpación. Mientras que el astrágalo se encuentra rodeado al tibial anterior, el tibial posterior y el cuello del astrágalo. Y lo podemos localizar aquí. Para la parte interna del cuello lo analizamos de dos formas, en una forma de pinza, está entre los tubérculos del escafoide, el malleolo interno y la posición en una plantiflexión. El tubérculo posterior interno del astrágalo le llevamos al tobillo en una posición neutra hacia una dorsiflexión. Y ahí podemos encontrar. Ya, para la vista dorsal de la cabeza de los metatarsianos, mediante una presa global en esta posición del fisio, hacemos una ligera flexión y observamos la cabeza directamente de cada uno de ellos. Y es más visible la palpación. Ya, para identificar el cuello del astrágalo, el abordado son por sus caras laterales a través de los dedos en una forma de pinza. Aquí. Y para su cara posterior del calcáneo, ahí sí. En la parte posterior encontramos la cara posterior del calcáneo. Si esta directamente se estrecha y lisa por arriba, se convierte mientras desciende en H y rugosa por abajo, en donde se inserta directamente el tendón de Aquiles. Ya. Encontramos el malleolo interno en su parte más interna y la tróclea peroneal, justo esta parte que sobresale. Ya. En esta posición le pedimos al paciente que haga una ligera flexión para poder identificar la cara inferior del calcáneo. Ya. En esta posición encontramos que es una tuberosidad posterior interna del calcáneo, una eminencia voluminosa, y en la parte más externa de igual manera. Ya. Siguiendo con el abordaje, encontramos las articulaciones interfalángicas. Estos se encuentran en la base con movilización de los dedos e identificamos sin ninguna dificultad. Realizamos una ligera flexión y podemos ver cómo directamente se pueden mover sus articulaciones.